Reflexiones y consejos para una familia sana, con los pastores Lucas Gutiérrez y María del Carmen Páez. ¿Qué es lo que experimenta un hombre que pasa una crisis así, de cierta intensidad? Hay 4 problemas que son identificados y que el Dr. Dobson nos habla de ellos y que deberíamos tener en cuenta como para poder comprender de alguna manera los hombres que sufren esta situación en la mitad de sus vidas y que pueden ser identificados como 4 enemigos que atormentan en ese periodo de crisis. El primero es el propio cuerpo. Claro, uno se está volviendo viejo, entonces llegando... ¿A partir de qué edad, pastor? Claro, bueno, algunos consideran que puede empezar, ¿no?, en la tercera, en la cuarta y en la quinta década. Y se puede intensificar dentro de esos periodos. Claro, cuando hablamos de la quinta o la cuarta década estamos hablando de un proceso de envejecimiento que se está llevando a cabo, ni más ni menos que eso. Te estás poniendo viejo, es un poco la frase que se dice, y claro, se empieza a caer el pelo, a pesar de todos los esfuerzos que se hagan, si encima hay genética que ya identifica al papá que perdió el pelo o al abuelo, seguramente va a tocarle también y no puede hacer nada para quitar eso. El problema de la fuerza, no tener la misma fuerza que cuando se es más joven, evitar, por ejemplo, antes tal vez podía animarse a subir cualquier tipo de escalera, ahora empiezan a evitar algunas escaleras o las subían corriendo, ahora de a poquito. Y bueno, y eso pasa a otros tipos de inconvenientes físicos que tienen que ver con enfermedades también, ¿no? Cuando empiezan las dolencias, los achaques, no están tan lejos los problemas físicos por la edad, y entonces eso produce también una crisis. Se está haciendo viejo. A esto se le suma que los cambios que se producen por envejecer dejan a los varones menos atractivos, menos apuestos y arrogantes. Entonces esas crisis comienzan a afectar, sobre todo en un mundo que compara el éxito con la juventud, ¿no? Cuando se es joven se es exitoso, entonces empezás a estar devaluado. Las enfermedades, obviamente, como dije al principio, no están tan lejos, entonces los achaques se empiezan a sentir y esto produce ciertas crisis. Cuando el hombre se enfrenta con esto por primera vez y experimenta este problema emocional como resultado del impacto. El segundo enemigo en la mitad de la vida es el trabajo. ¿Por qué? Porque empieza a detestar un poco el trabajo, se considera que está atrapado en el mismo trabajo hace muchos años, que eligió mal, que podría haber elegido otra profesión o haber elegido alguna tarea o profesión que no fueran tan exigentes. Empieza a considerar tiempo libre, el poder haber tenido más tiempo libre, no llevarse el trabajo a casa, en el caso de los que lo tienen, que llevar a su casa, o la tensión de algunos trabajos, ¿no?, que se experimenta. Entonces la necesidad de cambio empieza a profundizarse. Y la necesidad de un respiro, de tener o hacer otra cosa, o inclusive un hobby, si fuese posible. ¿Por qué? Porque entra en una situación que hay que tener presente, que es el problema económico, que siempre se vive, pero en esa etapa hacer un cambio significaría mayor problema económico. ¿Por qué? Porque cuando ocurre esta crisis a mitad de la vida, el individuo se da cuenta de que la vida es breve y que no hizo tal vez todo lo que hubiese querido hacer y que gastó mucho de su energía o casi toda su energía de juventud en un trabajo o en algo que no le agradaba y que le consumió mucho tiempo. Entonces no quiere perder ni un minuto más. Pero ¿qué puede hacer? Las necesidades económicas de la familia siguen presentes, por más que esa crisis, ¿no? Ya los chicos están más grandes, además. Están más grandes y por ahí están en la universidad, o por ahí están demandando otro tipo de necesidades, pero que siempre están alrededor de lo financiero.
para la forma de pensar, ¿no? Del hombre que tiene esta crisis. Entonces hay que seguir pagando, aunque esté un poquito más equilibrada su economía. Sus emociones se encuentran apretadas porque tiene que seguir proveyendo, obviamente, y seguir trabajando y cubriendo, ¿no? Entonces el tercer enemigo que aparece en escena, el primero tenía que ver con el cuerpo, el segundo con lo económico, el tercero que aparece es la familia misma, o sea, las personas más cercanas, cuando el hombre empieza con estos años de introspección y que pueden ser desoladores inclusive para el matrimonio. Cuando un hombre así está deprimido, airado, se rebela con los que le rodean, no le importa, no importa lo que trabaja, siempre le piden más, y especialmente plata, entonces esto lo empieza a poner peor, ¿no? Se siente con un humor egoísta, pensando que debe concentrarse solo en sí mismo, y que todos los miembros, a su óptica, ¿no?, que todos los miembros de la familia esperan algo de él. Incluso a veces hasta los propios padres. Comienzas a hacer una especie de carga económica o una responsabilidad financiera, ¿no? Entonces no encuentra salida frente a ese estado, ¿no?, de que se gastó mucho tiempo y todavía tiene que seguir cubriendo o ayudando, ¿no?, como tiene que ser. Y el cuarto y el último enemigo de un hombre en la crisis de la mitad de la vida puede resultar ser Dios mismo. ¿Por qué? Porque dentro de esa lógica del hombre culpa a su creador de todas sus tribulaciones. Normalmente los hombres somos rebeldes, culpamos al Señor de que Dios no lo ayuda, o que Dios lo ha dejado, o que no piensa en él. Entonces tiene una fe debilitada, su sistema de creencia está por el piso, y esto tal vez sea el factor más radical en el comportamiento que acompaña con frecuencia las luchas de la mitad de la vida, ¿no? Tal vez el problema más de estos cuatro enemigos que enfrenta esta crisis de los hombres, tal vez el cuarto, que es un problema con Dios, es el factor más determinante, porque justamente con Dios es que se soluciona. Justamente poniendo a Dios primero, pasamos del hombre a Dios. Cuando el hombre pasa de sí mismo a Dios es porque maduró, porque aprendió. Pero cuando el hombre se centra en sí mismo, empieza a tener problemas con Dios. Ahí es donde se evidencia más fuertemente la crisis de la mediana edad. Entonces, un fundamento fuerte con el Señor, una relación con el Señor, una comprensión correcta de las Escrituras, el pensamiento de servir a Dios y servir a los demás, el ocuparse de las personas que por ahí hoy pienso que afectan o que son una carga, en contrario, que son una bendición, poder significar algo en la vida de ellos, entonces podría ayudar a la crisis de la mediana edad. Tal vez lo importante es reconocer qué pasa, qué ocurre, que es una situación repetida y que en algunos casos ha sido muy triste. Siempre voy a hacer una comparación nada más, pero las mujeres desde el momento que se desarrollan ya están esperando, por ejemplo, el tema de la menopausia. Ya sabemos, todas las mujeres nos preparamos para la menopausia desde chicas. Ya sabemos que hasta cierta edad nos va a pasar todos los meses ciertas cosas. E inclusive lo del cambio de humor y todo eso. Entonces cuando ya comienza a venir eso, si bien son momentos críticos, pero ya lo sabíamos. En el problema de los varones es que muchos no creen que tienen que pasar por esa etapa. No se preparan para eso porque los varones dependen de su fuerza. Claro. Y cuanto más grandes son, quieren estar fuertes y claro, y se encuentran con la sorpresa de que esos músculos ya no son los de antes, ni que se ven tan bonitos como antes. Y las mujeres, aún en menopausia, tratan de ponerse y arreglarse y verse mejor, como para sobrellevar ese momento que es de crisis, todo hormonal, espiritual y físico. Pero son las mismas sensaciones, solamente a diferencia de que las mujeres se van preparando, que igual cuesta pasar ese tiempo. Los varones no se preparan, entonces estaría bueno, como consejo,
es que los varones que nos escuchan, que son jóvenes, que se preparen, porque va a haber épocas donde también la testosterona baja, donde los músculos ya no son los mismos de antes, donde la pancita crece un poco más y cuesta bajarla, donde lo que no importa es cómo se ven, sino cómo son. Entonces, empezar a prepararse para eso, como las mujeres, ese es mi consejo, ¿no? Que las mujeres nos preparamos toda la vida para eso, o lo esperamos, y le ponemos esas ganas de vernos no envejecer tan pronto, y entonces nos ponemos más caras también. Sí, bueno, no me voy a meter en ese tema. Claro, no. Pero los varones no se preparan, ¿viste? Cuando a veces hablábamos con los varones de la iglesia, que hablábamos de la andropausia, tenían una negación todos. Claro. Todos una negación porque no la esperaban. No la esperan, ¿no? Por ahí esos enemigos que hemos mencionado, como nos podemos ver a nosotros mismos, la falta de determinadas características que teníamos en la juventud y demás, pueden ser hasta temas que se pueden hasta ridiculizar, o uno se puede reír. El asunto tal vez es el cuarto aspecto, que es un problema con Dios. Cuando no resolvemos las etapas de la vida, vivirlas en Dios y para Dios. Y cuando no son para Dios, ahí dije yo que estas crisis pueden ser muy tristes, porque normalmente los varones que por naturaleza tenemos un egoísmo muy implantado, pensar solo en nosotros mismos y no en las personas que nos rodean, nos pueden llevar a muy malas decisiones, y muy tristes y malas decisiones que pueden dañar mucha gente. Entonces es importante, aún por el cuarto aspecto, ¿no?, que esa relación con Dios se intensifique. Si hay jóvenes que nos están escuchando, saber que es relacionarnos con el Señor de una manera cada vez más profunda, aceptando su llamado, servirlo, nos puede ayudar a pasar esa etapa, que inevitablemente va a venir. De una u otra manera somos afectados, y poder pasarla en Cristo, ¿no? Y como todas las otras etapas, ¿no? Por ahí hacemos mención de esta porque, como dice Mari, es una etapa que no se identifica o no nos preparamos de antemano para ella, y cuando nos golpea tal vez destabilice mucho de lo que creemos y de lo que decimos ser. Entonces es importante poder hacer énfasis en esto. Bueno, algunos consejos, no tenemos tanto tiempo para seguir desarrollándolo, pero algunos consejos que pueden colaborar con esa etapa tal vez no tan entendida, y que sería bueno que podamos abordarla, por lo menos desde acá, desde este espacio, desde la radio. Estamos abiertos, como siempre, ¿no?, a las charlas, a las preguntas, a poder ayudarnos unos a otros y estimularnos a seguir al Señor.